tardes. Mi nombre es Jonas Pernía, estudiante de la ICI del área de Derecho. En este momento vamos a hablar sobre los contratos conceptuales y reales. A mí me tocó el tema 3, ¿sí? El cual es el contrato de obra, ¿sí? El contrato de obra, vamos a hablar de qué es, de su naturaleza, ¿sí? De cómo se forma, de dónde viene su origen. Vamos a hablar sobre el contrato también de la sociedad, del mandato y de la transacción. Ok, el contrato de obra. Generalmente el contrato de obra es aquel contrato donde una persona contrata a otro, ¿sí? Que va a hacer el trabajo, ¿sí? De una obra. Esta obra puede ser una obra en construcción, una obra, este, una obra que podemos comenzar por lo menos en una construcción de una vivienda. Otra puede ser obras más grandes, ¿sí? Como empresas. ¿Sí? Es la satisfacción de la necesidad del contrayente al contratar a alguien para que le haga tal cuestión o tal obra, ¿sí? Como tal. Las generalidades de ellas son que tiene que haber un contratante y un contrayente para la realización de la misma, ¿sí? Es una obligación de las partes, donde las partes van a conversar de cómo van a querer que ese contrato fluya. Se va a armar, se va a colocar las cláusulas, se va a ajustar al derecho, ¿sí? Se van a decir en tanto lapso, en tanto plazo usted me entrega tal obra hecha o tal trabajo, ¿sí? Y se obligan a las partes en tal eso. Los elementos y la existencia de validez tienen que estar, estos elementos tienen que completar la naturaleza jurídica de los elementos, ¿sí? Ser un contrato lleno de todas las satisfacciones, tanto para el uno como para el otro, que los dos lo puedan satisfacer y se puedan cumplir, ¿sí? Porque hay contratos de obras que son irrisorios en algunos momentos que se pueden afectar. Entonces esto van a hacer que no puedan tener una existencia, ninguna validez en un futuro. Tienen que ser contratos que se puedan realizar, que se puedan constituir, que se puedan realizar como tal, ¿sí? La extinción de un contrato de obra es al finalizar, ¿sí? Por lo menos cuando ya se termina esa obra, se termina el trabajo, se termina el proceso, se dice, bueno, ya culminó, ya terminamos aquí, entregamos satisfactoriamente. Pero también puede tener se puede extinguir por otras cosas, por la muerte de uno de los contratistas, ¿sí? Por la falta de un cumplimiento del contrato como tal. Pueden haber cláusulas que puedan dar la extinción de dicho contrato de obra, ¿sí? Hay muchos ejemplos que se pueden dar en esta y se pueden citar, ¿sí? El contrato de obra por lo general viene desde tiempo del derecho romano, desde tiempo muy pasado, donde desde allí se viene conceptuando, se viene originando, se viene puliendo todo lo que son contratos de obra. Ese es el día a día común en el mundo y en Venezuela pues también. Lo tenemos tradición, el Código Civil, en el 1360, ¿sí? En el 1630, perdón, el Código Civil habla todo sobre los contratos de obra, la regulación jurídica que tiene el contrato de sociedad. Este es un contrato, ¿sí? Que habla sobre las personas jurídicas. Ya vamos a hablar no de una persona solamente, ni de algo bilateral, sino puede ser plurilateral, es decir, puede haber de más gente, muchas más personas que pueden llevar a cabo una negociación jurídica, ¿sí? Tiene diferencias con las sociedades mercantiles, que son muy diferentes, ¿sí? A los contratos de sociedad. Los contratos de sociedad, yo me asocio con una persona, con otra, como lo dice sí mismo, hacia un fin, ¿sí? Un fin es un comercio, un negocio. Eso también tiene una duración, puede perdurar en el tiempo por 5 o 4 años. Eso lo deciden las partes obligantes, ¿sí? O la administración y la obligación de los socios que tiene cada uno en prevalecer que esto siga funcionando, y ellos hacen un contrato de sociedad por unas cápsulas. Eso tiene que tener una determinación jurídica donde van a hablar cada uno de ellos de cuándo va a ser el término de tiempo, ¿sí? Cuál va a ser la extinción, cuándo se va a hacer, cuando también la extinción aquí también puede pasar por muerte, por casos fortuitos, ¿sí? Por querer ya incumplir la cuestión, también se puede extinguir. Después de todo esto podemos hacer una liquidación y partición de esa comunidad de gananciales que hubieron en esa sociedad. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es un contrato, es como un contrato que se arma con otra persona, ¿sí? Y eso, al finalizar ese contrato, podemos nosotros decir, acabó, vamos a hacer una partición de esa comunidad, en ese caso será conyugal, y se reparten los bienes un 50% para cada socio.
En cuanto al mandato, el mandato. El mandato es la obligación que tenemos de que alguien cumplir de lo que se le diga, así por lo menos una persona que estamos en el sentido de que yo trabajo hacia una empresa, ¿sí? Entonces a mí me dan unos elementos esenciales, unas clasificaciones y unas obligaciones de las partes del mandato: cumplir la hora de llegada, cumplir el trabajo, cumplir con mi horario, con las restricciones, con todo aquello que me lleve ese mandato, ese contrato que yo lo hago a través de una persona. También un mandato puede ser darle un poder a una persona. Le digo, ese poder va a ser general, va a ser específico, va a ser generalísimo, va a ser solamente para esto, X o Y, y eso se puede llevar ante una notaría, ante un registro, ¿sí? O también se puede hacer por el lado público o por el lado privado. Esos son los elementos del mandato como tal. La extinción, cuando finalice dicho trabajo, si es por un tiempo indeterminado, por muerte, por otro incumplimiento que haya sido o por una renuncia de ese mandato. Claro, algunos de esos mandatos tienen unas cláusulas donde se tienen que pagar un tiempo determinado y no se puede extinguir por sí solo hasta que no cumpla un tiempo determinado. Después vamos a hablar sobre la transacción. Las transacciones que tienen vinculaciones jurídicas, las cuales van a dar que todos estos contratos de obra se mantengan y fluyan entre una transacción y otra. Los elementos esenciales que existen y su validez jurídica. ¿Sí? La diferencia del convenimiento y el desistimiento. Cuando conviene una transacción es el pago del otro del servicio, de lo que da para la persona que contrató o contrajo ese mandato, por decir así. Entonces vamos a hablar, en este caso, sobre ese efecto que fluye entre yo te doy por esto, por este pago, tú recibes por esto. Esa transacción puede ser una transacción moneda en bolívares, en este caso puede ser una transacción por una permuta, ¿sí? Podemos transar de mutuo acuerdo con un convenimiento de te doy mi casa por esta casa si tú me haces esto, te doy esto por aquello. ¿Sí? Esas transacciones son libres mientras que estén ajustadas a las realidades, ¿sí? A las realidades y a la norma jurídica, ¿sí? Que estará como es la permuta, la donación, todas esas cuestiones que son las transacciones. Y el régimen de nulidades, bueno, ese régimen de transacción pues pueden ser por incumplimiento de una cláusula del contrato, por incumplimiento de la obra. Entonces no te pago completo porque tú más nada me hiciste el 50% de tal cuestión y ya, ¿sí? Ese derecho es un derecho muy común y es el derecho especial. Lo que tratamos de entender aquí en estos contratos es la vida de un abogado prácticamente cuando sale a ejercer a la sociedad. Pues es muy común ver estos tipos de contratos, así como los contratos de arrendamiento, hay de contratos de obra, contratos, firmas personales, firmas jurídicas, toda esa cuestión. Entonces eso se arma se arma un escrito, un documento donde van a llevar tales cápsulas, se hable por tanto, se empieza con una inversión de tanto dinero y bueno, va llevando una serie de elementos que van a configurar esa sociedad o ese contrato o ese mandato o ese comodato. Son tantos tipos de contratos que hay en la vida jurídica que, bueno, a mí me tocó en estos momentos sería el contrato de obra. Muchísimas gracias, espero que hayan entendido un poco y se haya entendido un poco la exposición de lo que les quise conversar. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.